Bueno, la persona que hoy tiene la responsabilidad de hacer la conferencia de la Cátedra del Vino es Felipe Benítez Reyes. Es natural de Rota, como ya he dicho, nació en 1960, como todos ustedes saben es poeta, novelista, ensayista, colaborador habitual en prensa también, con una enorme lista de títulos publicados de poesía, de narrativa, de ensayos. Además, sus libros han sido traducidos a muchos idiomas, a francés, inglés, italiano, portugués. El otro día vi en su blog que acaban de publicar al rumano una de sus obras. Bueno, además ha sido director de la revista Fin de Siglo, El Libro Andaluz y Renacimiento. En 1996, la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Presidencia, le concedió la Medalla de Andalucía por su trayectoria literaria, a la que une la Medalla de Oro de su pueblo natal, de Rota. Es patrono de la Fundación Caballero Bonal y ha obtenido, entre otros, los siguientes premios literarios: el Premio Nacional de Literatura, el Premio Luis Cernuda, el Premio Internacional Loewe, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, el Premio Ateneo de Sevilla, el Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, el de la Fundación Wellington de Periodismo y el Premio Nadal de Novela en el año 2007 por Mercado de Espejismos. Ha sido traductor de T.S. Eliot, de Francis Scott Fitzgerald, de Vladimir Nabokov y, desde luego, una cosa que sí les recomiendo es que sigan su blog. Es un blog muy interesante en el que, con una cadencia pues bastante frecuente, pues nos regala reflexiones sobre episodios de la realidad, sobre descubrimientos que él va haciendo, pues no sé, documentales, series, obras de arte, en definitiva, reflexiones al hilo de sucesos o de anécdotas, pero que son extraordinariamente jugosas. Dejo la palabra ya a don Felipe Benítez Reyes, considerado por la crítica más exigente como uno de los autores más relevantes de la literatura española contemporánea. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias también a Beltrán Domecq por la hospitalidad y por la confianza que han depositado en mí para que cargase con esta responsabilidad, que no es corta. Cuando te hacen una propuesta de este tipo, uno suele tener la insensatez de aceptarla al momento y luego, cuando ya te metes en faena, te das cuenta del lío en que te has metido. Bueno, yo de este lío he intentado salir de la mejor manera posible y seguramente les hablaré de cosas que ustedes conocen mejor que yo. Pero bueno, el intento en estos casos suele ser lo que cuenta. Si alguien se propusiera rastrear la presencia del vino en la literatura universal de todos los tiempos, tal vez sabría por dónde empezar, pero casi seguro que no sabría por dónde acabar, ya que se trataría de una labor inabarcable e interminable para el tiempo de cualquier vida, por longeva que fuese esa vida. Aparte de eso, el saber por dónde empezar tampoco estaría del todo claro, ya que, aunque centrase el foco en la presencia del vino en la cultura sumeria o en la narrativa británica del siglo XIX, por ejemplo, se le abriría un campo de investigación y de información casi inagotable. Y es que en la literatura de todos los tiempos, de todas las civilizaciones y de todos los países, encontraríamos referencias a esa sustancia que el género humano se apresuró a elaborar para disfrutar de sus encantamientos. Y digo encantamientos en recuerdo de aquella frase del poeta nicaragüense Rubén Darío, según la cual los caballeros no se emborrachan, sino que se encantan. Aunque, según el testimonio que nos dejaron de él algunas de sus amistades, aquel encantamiento a veces derivó en otras cosas. El mío será, por tanto, no un recorrido metódico por la literatura del vino, sino un paseo caprichoso y también fatalmente aleatorio por ella. Antes de eso, me gustaría recurrir
al tesoro de la lengua castellana o española, aquel diccionario prodigioso que Sebastián de Covarrubias publicó en el año 1611. En su tiempo, ese diccionario tuvo un valor lexicográfico, lexicológico, pero en nuestros días, al menos para mí, tiene un valor esencialmente literario, ya que puede leerse como un compendio de curiosidades que no desdeña el lado fantasioso de la realidad. En la entrada referida al vino, escribe Covarrubias: suelen inquirir quién fue el primer inventor del vino, y cuanto a lo primero es cosa cierta que cuando Dios creó el mundo, entre las demás plantas que por su mandato produjo la tierra, nació la vid, y en todo el tiempo que hubo desde Adán hasta Noé, no se lee en la Escritura haber usado del licor de ella. Bien, según Covarrubias, queda fijado así el marco histórico de la abstinencia, es decir, que iría desde Adán hasta Noé. Pero las cosas están a punto de cambiar, porque prosigue Covarrubias. Dice: pero salido Noé del arca, andaría con cuidado de inquirir las nuevas plantas, habiendo quedado destrozadas las viejas. Topó con la vid, podóla, y siendo salvaje la hizo doméstica, darle ya muy grandes racimos, y cada grano sería por lo menos mayor que una nuez. Y discurriendo, se determinaría Noé de estrujar aquellas uvas y sacarles el licor. Y como no tenía experiencia de su fuerza, bebiéndolo se embriagó. Es decir, que según Covarrubias, Noé no solo fue el primer viticultor y el primer vinicultor de la historia de la humanidad, sino también el primer ser humano que se emborrachó. Y en fin, bueno, lo único que cabe esperar es que aquella borrachera le hiciese olvidar el trauma del diluvio universal, que supone uno que no fue poca cosa, ¿no? Y siguen las suposiciones curiosas que nos brinda Covarrubias. Las resumo. Dice él: Baco o Dioniso, hijo de Júpiter o de Zeus, se supone que viajaba por todo el orbe plantando viñas y enseñando a las gentes el uso del vino, por lo cual fue tenido como el dios de las ebriedades. Osiris, que aparte de un dios fue un supuesto rey de Egipto, plantó la vid en la ciudad de Tisa, desde donde fue propagando su cultivo en paralelo al desvelamiento de los secretos de la elaboración del vino. Y ya en un territorio puramente mitológico, el dios Saturno, por su parte, se supone que sería el introductor de la vid en Italia, donde se encargó de llevar este dios una carga de sarmientos. Bueno, como pueden ver, las informaciones de Covarrubias nos trasladan a ese tiempo en que las fantasías mitológicas podían convivir sin conflicto con los datos más prosaicos de la realidad. Ese tiempo mágico, en definitiva, en que no existía una frontera estricta entre el mundo real y los mundos fingidos. Ese tiempo en que aún andaban a sus anchas por el mundo los dioses y los gigantes y otros seres fabulosos, sin que su existencia entrase en conflicto alguno con los mecanismos de la razón. Aparte de esas fantasías que he referido, Covarrubias no esquiva la advertencia y escribe: los provechos del vino y sus daños corren a las parejas, y todo consiste en la moderación de su bebida y en la templanza que recibe mezclado con agua. Y enseguida ofrece un dictamen que hoy supongo que haría sonreír a los enólogos, porque escribe Covarrubias: ¿qué cantidad haya de ser la de esta mezcla, la de vino y agua, no se puede averiguar?
porque no todos los vinos tienen una misma fuerza, ni todos los que beben una misma complexión, y así es gastar el tiempo en balde. A continuación, Covarrubias sugiere que el vino se administre en las boticas con receta médica, por lo que puede tener de veneno si se toma, dice él, desordenadamente. Y nos recuerda que mucho oscureció la gloria y fama de Alejandro Magno el hecho de haber sido un tremendo bebedor, como lo fue asimismo, y lo recuerda Covarrubias, el emperador Tiberio, al que por su afición al vino apodaban Viverio. Concluye el meticulosísimo Covarrubias con unas apreciaciones técnicas. Dice, decimos del vino irse cuando se dispone para hacerse vinagre, por otro término tener punta o rabanillo. Cuando muda de color decimos que se vuelve. Y también nos recuerda el viejo refrán, digo viejo porque sería de su época, que dice que el vino no trae bragas ni de paño ni de lino. Lo que traducido sería que quien ha bebido no sabe ni puede guardar un secreto. Los diccionarios actuales, como es lógico, son libros de consulta, porque resultaría una extravagancia leerlos de la A a la Z. Pero esos diccionarios antiguos pueden ser libros realmente de lectura, porque ofrecen muchísima literatura en sentido estricto y en sentido puro en ellos, y a veces de forma puramente casual, ¿no? A la vez que nos ofrecen muchísimas apreciaciones y definiciones que hoy nos resultan como poco sorprendentes y pintorescas, ¿no? Así, por ejemplo, en el Diccionario de Autoridades, en su edición de 1739, encontramos esa curiosa acepción, que no es la principal, de vino, ¿no? Dice, metafóricamente se toma por cualquier cosa que arrebata la razón y como que la embriaga. Y en el diccionario de Núñez de Taboada, que lo publicó en el año 1825, encontramos importadas, de todas formas, del diccionario arcaico de la Real Academia Española, la entrada vinolencia, que sería el exceso de templanza en beber vino, y también el adjetivo y sustantivo vinolento, aplicable, según Núñez de Taboada, al que es dado al vino o acostumbra beberle con exceso. Ambas palabras, que yo no recuerdo haber oído ni leído antes, perviven en las ediciones modernas del diccionario académico, pero creo que no en el habla, al menos que yo sepa. Yo a nadie le he oído decir que en una celebración practicó la vinolencia, ni que fulano de tal es un vino lento que siempre va como una cuba. Eso no, la verdad es que no lo he oído nunca esas dos palabras. Pero en fin, pero pasemos ya al territorio estrictamente literario. Y empecemos, si le parece, por irnos un poco lejos en el espacio y en el tiempo. En el canto tercero de la Ilíada, esa entelequia o esa abstracción que hoy conocemos con el nombre de Homero, describe la confirmación del pacto que hacen los aqueos y los troyanos mediante el vino. Pero no bebiéndolo, sino derramándolo sobre la tierra, como símbolo de la desgracia que se le desea a quien viole dicho pacto. Aunque también está documentada al menos en los ámbitos de la ficción mitológica, la costumbre de verter vino al suelo en algunos rituales funerarios, como muestra de respeto al difunto. Y así se llevó a cabo ante el cadáver de Patroclo, el arrojado compañero de armas del valeroso Aquiles, durante el asedio tan aventurero a la ciudad de Troya. Homero aplica varios epítetos al vino. Por ejemplo, aiptos, que podríamos traducir como chispeante, brillante, ardiente. Otro epíteto que usa Homero sería
teíos, que alude a su capacidad, a la capacidad del vino de transportarnos a una suerte de entusiasmo. También eleos, que podría traducirse como perturbador o como enloquecedor, y ellenor, que vendría a ser algo así como reconfortante, vigorizador y propio de guerreros. Pues se suponía que el vino resultaba indispensable para que los guerreros pudiesen sobrellevar la dureza del combate, aunque es el propio Homero el que achacaba al exceso de vino la pérdida de fuerza y de valor por parte de muchos soldados. Yo creo que podemos dejar el balance en un punto intermedio. Otros, entre los muchos autores griegos que ensalzaron el vino, están Arquíloco y Alceo. Este Alceo hizo a un amigo suyo esta invitación: bebe conmigo y embriágate, Melanipo. ¿Crees acaso que cuando hayamos cruzado las ondas del Aqueronte, del enorme torrente, veremos de nuevo la luz pura y fulgente del sol? Deja, pues, de perseguir una meta lejana. No pienses en el reino de las sombras. Los dos aún somos jóvenes. Y un anónimo poeta griego del siglo VII a.C. nos hace esta recomendación o esta advertencia, según se mire. Dice el poema: bebe y goza. ¿Qué pasará mañana o qué en el futuro? Nadie lo sabe. Disfruta cuanto puedas, compártelo, come y piensa, como mortal que eres, que entre vivir y no vivir media apenas un paso. La vida es como el movimiento de una balanza. Si tomas la delantera, tuyo será todo, pero si mueres, será de otro, y tú no tendrás nada. Estamos, con estos poemas, ante uno de los tópicos inaugurales y más perdurables de la poesía de todos los tiempos, el Carpe Diem. La invitación, en suma, a disfrutar del momento. El aviso sobre la brevedad de la vida y sobre la insensatez que supone el dejarla correr sin disfrutarla. Este será uno de los temas, como decía, más fértiles de la poesía lírica, entremezclado con el tempus fugit, que al fin y al cabo es eso tan simple y tan aterrador de que el tiempo huye. Bien, desplacémonos ahora a Al-Ándalus. El poeta Abul Hasan Ali Ben His, que fue secretario del rey Al-Mutamid, escribió en el siglo XI un poema que el arabista Emilio García Gómez tradujo del siguiente modo: el reflejo del vino, atravesado por la luz, colorea de rojo los dedos del copero, como deja el enebro teñido el hocico del antílope. Y el propio Al-Mutamid, el rey poeta que ha pasado a la historia bañado en lágrimas, escribió estos otros versos que suenan así, también en traducción de García Gómez. Pedí vino a la gacelilla y me trajo vino y rosas. Sirvió el vino de su saliva y ofreció las rosas de su mejilla. Bien, como ustedes saben, un precepto coránico prohíbe el consumo de vino a los fieles y no faltan en la literatura islámica ejemplos de condenas del alcohol y alabanzas muy encendidas, en cambio, de los derivados del cáñamo, pues se supone que con algo hay que encantarse el árido espíritu que nos posee. El llamado Safi Din al-Hili, allá en el siglo XIV, decía que las sugestiones que propicia el vino añejo son como un diablo que murmura en el pecho de la gente. Voy a invocar al diablo. Bien, de todas formas, y diablos al margen,
Los poetas de Al-Ándalus no fueron muy estrictos con respecto a la prohibición del vino y son muy abundantes las composiciones, abundantísimas las composiciones poéticas que exaltan y ensalzan su consumo. Porque ya sabemos que los preceptos religiosos tienen o suelen tener el defecto de volatilizarse a la segunda copa. El médico sevillano Abu Bakr Muhammad bin al-Malik Aben Soar, yo creo que es un nombre demasiado largo para un médico, yo creo que hoy en día le llamaríamos Don Abu y ya está. Bueno, escribió en el siglo XII este poema. Apoyadas las mejillas en las palmas de las manos, a todos nos sorprendieron las luces de la aurora. Durante toda la noche les escancié sin tregua el vino y apuré yo los restos de sus copas, hasta que al igual que ellos me embriagué. Pero bien que se ha tomado el vino su venganza, lo hice caer en mi boca y él me ha hecho caer a mí. Como pueden ver, un médico es siempre un médico y no puede evitar la indicación de los efectos secundarios de los excesos a que solemos someter el organismo de tarde en tarde. Y por su parte, el poeta ibicenco Idris Ben al-Yaman, allá en el siglo XI, escribió este poema titulado Los vasos. Eran pesados los vasos cuando vinieron a nosotros, pero cuando estuvieron llenos de vino puro, se aligeraron y estuvieron a punto de volar con lo que contenían, del mismo modo que los cuerpos se aligeran con los espíritus. Los poetas de Al-Ándalus, en la sección según la cual esa denominación engloba a todas las zonas ibéricas que estuvieron bajo el dominio musulmán, tuvieron, en fin, un concepto festivo, a pesar de sus preceptos religiosos, del vino. Es decir, el vino entendido como un componente imprescindible para los gozos de la amistad y del amor, como un potenciador de esa sensualidad intensa y a la vez parsimoniosa que caracteriza al mundo árabe, aunque tal vez no tanto como han imaginado algunos guionistas de Hollywood. Bien, ya hemos visto que esa apreciación gozosa del vino podemos hallarla en la antigua lírica griega, y vuelvo a lo de antes, que, si me lo permiten, oiremos a partir de ese instante en las versiones un tanto rococó de nuestros poetas dieciochescos. Es decir, yo no creo que esa sea la mejor opción de todas las posibles, pero sí, desde luego, la más pintoresca, porque, como ustedes saben, en cada tiempo se normaliza unas fórmulas poéticas, un lenguaje poético, y eso se nota especialmente en la traducción, que en cada época se traducen a los autores clásicos con arreglo a la normalidad poética del momento presente. Entonces, los poetas del siglo XVIII, que tendrían un tanto al ripio, o que por lo menos hoy a un oído actual suenan un poco ripiosos, pero para ello, como digo, era la normalidad, decidieron que los antiguos poetas griegos tenían que ser unos poetas, tenían que sonar como los poetas españoles del siglo XVIII. A mi modo de ver, el resultado fue catastrófico, pero bueno, lo voy a leer con arreglo a esas versiones, ¿no? En fin, volvemos a territorio helénico y allí nos encontramos al poeta Alceo, que nació en Mitilene en el año 620 a.C. y que proponía lo que sigue. Bebamos, pues, bebamos. La lámpara luciente, ¿a qué fin la esperamos? El día va volando brevemente y el vino ya en las tazas derramado, formando mil colores, brinda y convida al paladar cansado. Alceo estuvo enamorado, quizás con escaso tino, de la poetisa Safo, de cuya obra, como es sabido, solo se conservan algunos fragmentos, en uno de los cuales hace Safo la siguiente invitación. Ven, chipriota, aquí, y tras tomar guirnaldas en doradas copas, alegremente, mezclarás el néctar para escanciarlo con la alegría. Pero bien, el poeta del vino por excelencia es sin duda Anacreonte, que nació hacia el año 560 a.C.
y a quien incluso debemos un subgénero poético como es el de la anacreóntica. Esa anacreóntica a la que fueron muy aficionados los poetas de la Ilustración. A tanto llega la cosa que podemos leer esta versión de Anacreonte hecha por uno de estos poetas ilustrados. Por esa cosa de convertir a un poeta clásico griego en un poeta español del siglo XVIII. Cuando bebo el suave vino, luego el alma desenvuelvo, como pez en ancho vaso, y a los bailes me encomiendo. Cuando bebo el suave vino, con mi propio logro encuentro. Moriré pues con mi logro, que el morir al hombre es cierto. Cuando bebo el suave vino, mis desdichas sobrellevo. Bebe, huésped, bebe y vive, que si vivo es porque bebo. Es decir, la versión es espantosa, como ustedes pueden comprobar. Seguramente esto no podía sonar tan mal en el original, pero se produce el milagro de que suene de la peor de las maneras posibles en una versión realizada muchos siglos después. Pero en fin, la vida tiene esas cosas. Y de aquí, es que tenía anotados varios más de estos poemas, pero es que de verdad es que suenan tan mal y parecen tan malos que los voy a saltar. Pero voy a ir a otro de Anacreonte para simplemente como ejemplo horripilante. Este poema de Anacreonte en que le otorga al vino una cualidad balsámica frente a las tristezas. Es una cualidad en la que luego insistirían un sinfín de poetas de todos los tiempos y países, ¿no? Bueno, con arreglo al oído y a los artificios propios de la poética del siglo XVIII, Anacreonte sonaría de esta manera. Con el suave vino doy sueño a las tristezas, pero a mí, ¿de qué parte el trabajo y la pena, el cuidado y la angustia, el llanto y la miseria? ¿Qué bien hay cual la vida? Pues sea, mozo, hecha, que con el dulce vino doy sueño a las tristezas. Horroroso. Bien, en contra de ese criterio de Anacreonte, yo siempre me acuerdo de una frase muy divertida que escribió Gloria Fuerte en uno de sus poemas que decía: se bebe para olvidar una cosa y se olvida todo menos esa cosa, ¿no? Bueno, ahora voy a intentar, porque hay un fragmento muy largo en la Celestina, en que ella habla de su afición al vino. Pero es complicado de leer. Ya saben ustedes que la sintaxis de la época no es la misma que utilizamos hoy, pero bueno, lo voy a intentar. Celestina dice sentirse dichosa si daba compañía a las comidas con 12 o 13 vasos de vino. Precisaba eso, 12 o 13, digamos, ni menos ni más. Pero vamos, moviéndose en esa horquilla. Y dice Celestina, bueno, dice Fernando de Rojas que decía Celestina, ¿no? De noche, en invierno, no hay tal calentador de cama que con 2 jarrillos de estos que beba cuando me quiero acostar, no siento frío en toda la noche. Esto me calienta la sangre, esto me sostiene continuo en un ser, esto me hace andar siempre alegre, esto me para fresca, de esto vea yo sobrado en casa, que nunca temeré el mal año. Y sigue ella, Celestina, con la exaltación del vino. Dice, esto quita las tristezas del corazón más que el oro ni el coral. Esto da esfuerzo al mozo y al viejo fuerza. Pone color al descolorido, coraje al cobarde, al flojo diligencia, conforta los cerebros, saca el frío del estómago, quita el hedor del aliento, hace impotentes los fríos, hace sufrir los afanes de las labranzas a los cansados segadores, hace sudar toda agua mala, sana el romadizo y las muelas, sostiene sin heder en la mar, lo cual no hace el agua. Y concluye, más propiedades te diré de ello que todos tenéis cabellos.
Así que no sé quién no se goce en mentarlo. No tiene sino una tacha, dice Celestina, haciendo gala de un espíritu bastante práctico, dice ella. La única tacha que tiene el vino sería que lo bueno vale caro y lo malo hace daño. Así que con lo que sana el hígado, enferma la bolsa. Bien, ya dando un salto en el tiempo, porque ya les dije que seguir el rastro del vino en la literatura, sino una labor inacabable, inabarcable. Pues vamos a pasar en este recorrido caprichoso, por ejemplo, a Quevedo, que yo creo que tiene una de las metáforas más ingeniosas relacionadas con el vino. Dice Quevedo: los soldados más valientes que en esta edad enarbolan en las almenas del brindis las banderas de las copas. Es decir, esa idea del brindis que van formando unas almenas y que son las copas son las banderas, me parece una imagen muy ingeniosa. Como ingenioso, muy conceptista, son este dictamen que hace el Enverso, ¿no? Cuando dice: ni hay cuestión ni pesadumbre que sepa, amigo, nadar. Todas se ahogan en vino, todas se atascan en pan. Y el recio y alucinado don Luis de Góngora, que fue el antagonista, como saben ustedes, por excelencia de Quevedo, confesó en una letrilla: es mi aforismo el refrán, vivir bien, beber mejor, buena orina y buen color, y 3 higas al doctor. Yo tengo un amigo que vive una parte del año en Sanlúcar y que es muy aficionado a la manzanilla, pero padece de gota y el médico le dijo que dejase de beber manzanilla y cualquier otra cosa. Y él no paró hasta que encontró un tratado del siglo XVIII, un tratado médico del siglo XVIII, en que se decía que los vinos de aquí del sur, de Jerez y de Sanlúcar, eran beneficiosos para las gotas. Y se acogió a aquello, dijo: no, si lo pone aquí debe ser verdad. O se equivoca el médico, o se equivoca este, pero yo le digo lo que dice este hombre. Bien. Después de esto, de esta entrada en territorio barroco, me gustaría leerles un poema humorístico de José de Cadalso, que aparte de ser el crítico de lo que él llamaba los eruditos a la Violeta, y también el cantor desgarrado y prerromántico de las noches lúgubres, escribió una anacreóntica humorística que dice así. Dice: ¿quién es aquel que baja por aquella colina, la botella en la mano, en el rostro la risa, de pámpanos y hiedra la cabeza ceñida, cercado de zagales, rodeado de ninfas, que al son de los panderos da voces de alegría, celebran sus hazañas, aplauden su venida? Sin duda será Baco, el padre de las viñas. Pues no, que es el poeta autor de esta letrilla. Otro ilustrado, Juan Meléndez Valdés, fue también un cantor constante de estos caldos que están bajo la protección del dios Baco, que aparecía mencionado en el poema de Cadalso. Pero bien, Meléndez Valdés, en su oda dedicada al vino, lo describe como el néctar que nos salva de los desvelos tristes con que la negra suerte nuestro espíritu aflige. Y en otras de sus odas da por supuesto que alas al genio ofrece, calor a la armonía, y a los claros poetas templa acorde la lira. Con la sensibilidad que trae el romanticismo, el vino se convierte en un motivo poético que sugiere bravura y coraje, algo así como el elixir de los héroes, ¿no? El tumultuoso
poeta José de Espronceda escribe en su canción báquica, dice: oh, caiga el que caiga, más vino, brindemos, a aquel que más beba lo ore sin fin, con pámpanos ricos su frente adornemos, aplausos cantemos al rey del festín. Ellos se preocupaban mucho por la sonoridad. Los poetas románticos tenían una especie como de gran orquesta dentro de la cabeza y les salían estas cosas. Y ya proceda en el delirio de la celebración, añade, dice, tengo que leerlo con voz impostada, porque si no es que no es creíble. Volcanes requeman mi frente encendida, más alma, más vida, torrentes de vino las mesas esmalten, en 1000 piezas salten, 100 copas y 1000. Bueno, ese ímpetu esproncediano alcanza su cenit tremendiza en el poema titulado A Jarifa en una orgía, que quizás es uno de los poemas más delirantes que se han escrito en lengua española, que es ahí donde Espronceda, que entonces un joven poeta, afirma aquello de solo en la paz de los sepulcros que creo, y acentuando así un poco el carácter gótico de su sensibilidad romántica, al tiempo que hace esta petición desesperada. Vuelvo a poner voz de Espronceda. Dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos, aturdida sin sentir, huya la vida, paz me traiga el ataúd. Bien. Bueno, por suerte, por fortuna, porque la vida se hace de contrastes, Gustavo Adolfo Bécquer coge estos sentimientos tan encendidos y los torna un poco más suaves y más melancólicos. Y en una de sus rimas leemos una paradoja bastante bonita, ¿no? Cuando él dice: es que tengo alegre la tristeza y triste el vino. Creo que es un estado de ánimo por el que ha pasado todo el mundo, ¿no? En fin, bueno, el vino, así como he hecho un repaso así muy por encima, en general es un referente literario que se identifica con la intensidad de la vida gozosa. También podríamos buscar interpretaciones literarias del vino como elemento destructor, como inductor de pesadillas, porque el vino, al igual que el amor, puede ser una comedia feliz o puede ser un drama sombrío. Pero lo dejaremos mejor para otro día, para no aguar las fiestas ni para aguar tampoco el vino, ¿no? Al hilo de todo esto les comentaré una cosa que me parece un detalle curioso del azar, que puede ser muy peculiar cuando le da por establecer por hacer esas especies de carambolas raras. Mientras estaba preparando estos papeles, vi la película El coleccionista de Otto Preminger, película que tiene muchos años. Y bueno, es la historia, no sé si la recuerdan, de un psicópata romántico que le da por secuestrar a una muchacha y la lleva a una casa de campo muy siniestra de estilo Tudor que ha comprado porque le ha tocado la lotería. Y bueno, un disparate. La verdad es que la película es un poco disparatada, no está mal, pero muy disparatada. Pero él intenta ganarse el cariño, el afecto y el amor de la muchacha a la que ha secuestrado, que quizás no sea la mejor manera posible, pero bueno, este hombre tenía esas fantasías psicóticas y entonces la tenía encerrada en unas mazmorras, pero la lleva un día a su mansioncilla siniestra de estilo Tudor y entonces le dice a ella que si quiere algo de... Ella le pregunta, perdón, a él que si tiene algo de beber. Y dice, no, creo que no tengo nada, creo que me queda una botella de Jerez. Es lo único que viene a su casa. Y al poco tiempo estaba leyendo también una novela de un autor norteamericano, a la vez que todo eso, de John Williams, que no es un escritor muy conocido, pero tiene una novela excelente titulada Stoner, que es el apellido del protagonista, Stoner. Y también es una novela que se publicó en el año 50 y poco, ¿no? 50 y poco, y se lo preguntó a mi mujer.
Y entonces también llega un invitado a la casa, le dice, ¿tiene usted algo de beber? Dice, no, creo que solamente tengo una botella de Jerez. Yo, con arreglo a eso, y como estaba metido en esa charla, he deducido una cosa, es decir, que en un hogar británico pueden haber ginebra y en un hogar estadounidense pueden haber whisky, pero una botella de Jerez seguro que la hay. Por lo menos con arreglo a la estadística y con arreglo a estos dos antecedentes, ¿no? Y bueno, yo no he querido hablar mucho del Jerez porque tienen ustedes, además tengo el placer de que nos acompañe hoy las labores de investigación tan minuciosas que realiza José Luis Jiménez García en torno al vino de Jerez. Y no quería yo insistir en eso porque si no hubiera tenido que caer incluso en el plagio. Y bueno, voy a terminar con un poema propio que escribí no hace mucho, hace un par de años, pero que no se ha publicado nunca y que tampoco lo he leído nunca en público. Y bueno, lo hago con la modestia del forastero en una ciudad en que son muchos y muy buenos los escritores que se han ocupado del vino. Bien, como ya les digo, termino. Las charlas estas parece que no se terminan nunca, pero si hay esperanza, se termina. Bueno, este poema ya lo digo que escribí hace unos años y en el que se supone que el vino le habla a quien está dispuesto en ese momento a beberlo, ¿no? Es una advertencia que le hace el vino a quien lo va a beber. En mí se esconde como un duende generoso la alegría. También, no lo olvides, la sombra. Seré, en definitiva, lo que tú seas. Encontrarás en mí lo que busques y tal vez lo impensado. No puedo darte lo que no posees, pero lo que posees te lo magnificaré. Así que soy tuyo según me merezcas. No busco esclavos, sino partícipes. No quiero ser más tú de lo que eres. Soy un secreto a voces. Soy un silencio que llama a las palabras. Meréceme y seré digno de ti. Vayamos de la mano en el misterio que ambos en la copa compartimos. Pues bien, muchas gracias.